Este es un temita que vaya, no sabía ni por dónde empezar el video. Mira que me estuvieron pidiendo un video donde estuviera hablando de esto en varias ocasiones dentro de los directos dentro de Twitch, los cuales estoy todos los viernes a las 5:30 de la tarde y uno que otro día random durante la semana. Y a pesar del tremendo spam que te acabo de lanzar, espero que sigas aquí porque te voy a compartir un par de consejos para que tus videos de YouTube empiecen a tener una mejor calidad y no queden en el vacío como muchos canales de la plataforma por no saber organizarte ni por dónde empezar. Comencemos por lo más básico. Empieza a crear un horario para crear contenido. Antes de tomar cualquier decisión, como escribir un guión, grabar, poner un título o las miniaturas, debes tener un horario fijo en el cual te vayas a enfocar a trabajar tu contenido, debido a que si solamente lo vas a hacer de forma esporádica, va a ser muy complicado que puedas llegar a tener resultados constantes. Si estudias, trabajas o tienes otras responsabilidades que lleguen a afectar un horario fijo en la creación de tu contenido, no te preocupes. Ve el video anterior que subí y ahí te voy a dar unos buenos consejos para que puedas tener más tiempo. Pero retomando un poquito lo que mencioné en ese video, no te tienes por qué preocupar, ya que tienes que entender que no todos los creadores graban y tienen todo al día siguiente, sino que se ponen a grabar durante años y a editar durante años y no empiezan a subir su contenido hasta mucho tiempo después, teniendo una gran cantidad de videos simplemente lista para publicarse. Y cubrirían varios meses de trabajo y esta persona pues simplemente podría descansar cuando le diera la gana. Ahora sí, vamos a empezar a crear contenido, escribir un guión. Este es la clave para ahorrarse mucho tiempo de grabación, debido a que ya sabes lo que tienes que decir o lo que tienes que hacer. No habrán tiempos muertos o momentos de improvisación, sabes lo que tienes que hacer. Recomiendo, en casos de canales de contenido educativo, tener los enlaces de referencia listos al igual que los documentos, ya que en lo personal a veces a uno se le van las horas buscando esos archivos o cuál es el mejor programa o aplicación para tal cosa, así que ten todo preparado. En tercer lugar, y ya que tenemos bien establecido nuestro guión, vámonos ahora sí con la miniatura. No vamos a grabar, primero la miniatura. Y es que la miniatura es prácticamente el 80% de la razón por la cual una persona le puede dar clic a tu video, así que tienes que tomarte tu tiempo para hacer una muy buena miniatura. Y si aún no entiendes cómo funciona toda la parte de las métricas de YouTube, recomiendo que vayas a ver el video que voy a dejar al final de este video, donde te explico por qué tus videos no tienen visitas. Puedes utilizar programas como Photoshop o Photopea o el software de edición de imagen de tu preferencia. Primero, crea la miniatura, ya que es la que principalmente se encargará de obtener todos esos clics en los videos, porque puede que tengas la mejor edición, el mejor SEO, pero si tu miniatura es muy mala, todo tu esfuerzo no va a valer la pena. Así que primero la miniatura. Puedes apoyarte de sitios como thumbsup.tv, los cuales te permiten dar una idea de cómo se vería la miniatura de tu video en distintos dispositivos para ver si tú le darías clic. Ahora sí, vámonos con el paso número 4, que es comenzar a grabar. Ya que tienes todo listo, es momento de empezar a grabar. Sigue tu guión como gustes, puedes utilizar distintos programas para grabar, aunque considero en lo personal que OBS Studio es de los más sencillos y fáciles de utilizar. Puedes utilizar una base lienzo de 1920 por 1080 para empezar a grabar en 1080p, crear tus escenas correspondientes al contenido que vayas a empezar a grabar y finalmente tener el video listo para editar. Muy importante, si llegaste a esta parte del video, te pido que por favor me apoyes con un like para poder ayudar con el algoritmo de YouTube. Ahora vámonos a la parte de la edición. Esta es la penúltima etapa y como editar tiene unos pasos un poco más específicos, ya haré un video hablando sobre ello. Sin embargo, he de mencionar que para conseguir una muy buena edición, es muy importante ir con el objetivo de hacer el video lo más entretenido posible durante los primeros 30 segundos, puesto que estadísticamente, la mayoría de las personas suelen quedarse a ver el video completo luego de pasar los primeros 30 segundos. Pero de igual manera, si no pasan los primeros 30 segundos, suelen irse de tu video, lo cual va a pegar en el posicionamiento y recomendación a futuro de ese video. Puedes utilizar el editor que tú quieras, puedes utilizar CapCut, DaVinci Resolve, Adobe Premiere, ahora sí, el que tú gustes. Y te comento que en sí no importa el editor que tú uses, lo importante es que sepas cómo utilizarlo. Puedes tener el mejor programa de edición del mundo, pero si no sabes editar, tus videos no van a quedar bien. En cambio, puedes tener el programa más sencillo del mundo y si sabes editar, vas a hacer una cosa increíble. Así que todo depende de ti. Hay cientos de tutoriales en YouTube sobre cómo utilizar cada editor, aunque en lo personal puedes utilizar CapCut para PC si no sabes cómo instalarlo y cómo utilizarlo, y hay un tutorial en mi canal. Y vamos con el último paso, que es el SEO. Déjame decirte que lo pongo al final del video porque no todo el mundo se queda al final del video, así que están pagando por su traición. Y bueno, esto es un secreto que pocos youtubers sabemos y que muy pocos canales aplican, de hecho, ya que existe un sistema en el cual te registras, consigues un rango,
Con ello YouTube posiciona tus videos. ¿De verdad la gente piensa eso? Pues sí. El SEO es básicamente el uso de palabras clave, con el cual optimizas el posicionamiento de tus videos y resultados de búsqueda donde aparezca tu video. Pero ojito que el uso de palabras clave inadecuadas podría terminar hundiendo tu video en los resultados de búsqueda, ya que estaría creando impresiones de video a un público erróneo. Por lo que se recomienda que se utilicen tanto títulos, descripción o etiquetas lo más específicos posibles relacionados a tu video. Te pongo un ejemplo. Si tú, digamos, te quieres hacer viral porque hiciste un gameplay de Fortnite y utilizas la etiqueta Ibai, probablemente sí, tu video de Fortnite le vaya a aparecer a todas las personas que están siguiendo Ibai, pero como tú no eres Ibai, no le van a dar clic a tu video. Vas a seguir teniendo impresiones, pero tu tasa de clics va a bajar demasiado y claramente pues vas a hundir tu canal tú solito. Y normalmente mucha gente se brinca este paso de utilizar una descripción, etiquetas, hashtags, posicionamientos de tiempo, lo que se refleja en muy pocas visitas o 0 visitas, por no haber hecho el trabajo completo. Así que espero que este video te haya sido de mucha utilidad y recuerda que si quieres saber más sobre el mundo del streaming y creación de contenido, puedes suscribirte a este canal. Que tengas un excelente día, que la fuerza te acompañe y nos vemos en el stream. Antes la tele, ahora el YouTube, pasando el día con actitud. Tengo más compas en el Facebook que en los juegos de Play 2. Clases por Zoom, un nuevo loop, un día con Luffy y actitud. Bajo un update del free to play, cargo una skin y un nuevo look. Buscando ahora cómo pasar la hora.